que es bastante rentable. Es rentable porque básicamente los temas de evaluación son muy clásicos y son los que están aquí. La mayoría, el grosso de preguntas, o más del 90% de las preguntas, están ubicados en cuatro temas principales, ¿no? Conjuntivitis, glaucoma, trauma ocular y cuerpos extraños. Y como cualquier examen o como cualquier formulación de una pregunta tipo ENAM, si ustedes no tienen la información clara o concisa para poder resolver una pregunta, siempre las premisas le van a otorgar a ustedes claves para poder identificar la pregunta, o perdón, la premisa más correcta o al menos quedarse entre dos claves y 50% de probabilidades de que ustedes puedan anotarle bien a la respuesta. Entonces, oftalmología, como cualquiera de las especialidades, cuenta con ciertas patologías propias de esta rama de la medicina. Y conforme vamos viendo algunas preguntas, voy a tratar de dar información adicional para que puedan completar al menos el resto de las patologías más importantes o relevantes. Bien, así que vamos a empezar. Eh, Esta es una pregunta clásica, se repitió como 4 veces en exámenes diferentes de NAMI y también preguntas de salud. Entonces, la pregunta nos dice lo siguiente: ¿qué músculo permite el fenómeno de acomodación? Y nos da cuatro alternativas diferentes: músculo orbicular, músculo ciliar, oblicuo menor y recto superior. Entonces, vamos a empezar descartando las premisas de abajo hacia arriba. El recto superior es uno de los músculos extraoculares que está ubicado en la parte superior del globo ocular. El fenómeno que produce la contracción de este músculo es la elevación del globo ocular o la supraversión. El oblicuo menor es uno de los músculos más importantes dentro de las anatómicas que tienen los músculos con el globo ocular. ¿Por qué? Porque la inserción del oblicuo menor está muy cerca del área macular. Como ustedes saben, la mácula es la zona de la visión más perfecta que nosotros tenemos y en una cirugía tiene una relevancia muy importante porque al nosotros manipular el oblicuo menor, si pasamos una sutura muy profunda, podemos perforar la retina en el área central y eso sería catastrófico para una intervención. Así que el oblicuo menor tiene una especial relevancia tanto por su inserción como por su origen. Cuando ustedes han estudiado los músculos extraoculares en oftalmología, la mayoría de ustedes debe recordar que todos o la mayoría de ellos deriva del anillo de Zinc, que es una estructura anatómica que está alrededor del origen del nervio óptico y que va liberando los rectos superiores, inferiores, mediales y laterales. En cambio, el oblicuo menor es el único músculo que se origina en el piso de la órbita. Por eso es que es frecuente su atrapamiento incluso en las fracturas del piso de la órbita, que es una pregunta bastante frecuente en los pacientes con traumatismos oculares cerrados. Y nos queda por último el músculo orbicular y el músculo ciliar. El músculo orbicular es un músculo que se encuentra alrededor de la órbita y que le permite el cierre voluntario del globo ocular o el cierre voluntario de los párpados. Como ustedes recordarán, está inervado por el séptimo par craneal. Entonces, una parálisis facial periférica inactiva la función del músculo orbicular, lo que mantiene el ojo expuesto al medio ambiente y genera un fenómeno conocido como oftalmos, donde se lagrimear de forma espontánea. Entonces, acomodación, ¿qué es acomodación? Es el fenómeno mediante el cual a mí me permite enfocar una imagen que está a una distancia corta. Para que suceda esto, yo necesito que el músculo ciliar que está dentro de mi ojito se contraiga. Y al hacer esto, lo que va a producir es que las zónulas que están en conexión entre el cuerpo ciliar y el cristalino se relajen. Al relajar la zónula, el cristalino aumenta su volumen. Al relajar la zónula, el cristalino aumenta su volumen en sentido antero-posterior, lo que aumenta el poder refractivo del cristalino. Mencionarles a ustedes que el cristalino es una estructura convexa que tiene un poder dióptrico de 20 dioptrías, pero que se va modificando a través del tiempo. Con los años y con la opacidad del cristalino que genera catarata, nosotros vamos perdiendo acomodación. Y cuando ustedes escuchan hablar de presbicia, no es otra cosa más que el agotamiento del reflejo acomodativo en los pacientes mayores de 40 años, que antes, cuando veían su celular a esta distancia, después de los 40 tienen que verlo pues mucho más lejos, ¿no? Eso es la presbicia, que tiene relación con la enfermedad. Entonces la respuesta para esta pregunta, ¿qué músculo permite la acomodación? Es el músculo ciliar.
Es un músculo que nosotros podemos inactivar a través de medicamentos o farmacológicamente, como por ejemplo tropicamida, atropina, ciclopentolato. Bien, eso es importante porque cuando nosotros hacemos una valoración refractiva de los pacientes necesitamos anular el reflejo acomodativo para conocer el defecto refractivo real de los pacientes. Y si todos ustedes, o al menos la mayoría, utilizan lentes, hay que medirle siempre la vista bajo cicloplegia. Muy bien. Segunda pregunta. Tenemos un niño de 2 años que presenta inflamación periorbitaria y desviación convergente del ojo derecho. Al examen observamos irregularidad y ausencia del reflejo pupilar derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta es una pregunta de ANAM 2020 que tiene cierta complejidad, ¿ah? Porque necesitamos utilizar la información de la pregunta a nuestro beneficio para poder descartar algunas causas. Así que vamos, ¿no? Tiene un grupo etario muy importante, 2 años, es un paciente con inflamación periorbitaria que nos hablaría de una celulitis orbitaria. Desviación convergente significa que tiene una endotropia del ojo derecho, pero al examen nos dicen dos cosas fundamentales. Primero, ausencia del reflejo pupilar derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo alumbro los ojos de mi paciente con una linterna, no obtengo un reflejo rojo. Por ende, asumo que es un reflejo blanquecino. Lo asumo porque la pregunta no me lo está diciendo. El reflejo blanquecino no es otra cosa más que la presencia, entre comillas, de catarata, pero por el grupo etario y por la inflamación periorbitaria perdería fuerza el diagnóstico de catarata. ¿Por qué? Porque las cataratas congénitas, enfermedades que no vienen asociadas a inflamación intraocular, a menos que el contexto sea una panuveitis. Y las panuveitis se producen por TORCH. Y no me da en el contexto de la pregunta información sobre enfermedades de TORCH, ¿no? No me da contexto de un paciente recién nacido, que la mamá tuvo toxoplasmosis, o contexto de herpes. Entonces, les voy a ayudar a ir descartando. El vitro hiperplásico es una enfermedad muy poco frecuente. ¿Qué es lo que sucede? El vitro en el tiempo se tiene que ir degenerando, o al menos la parte de su origen embriológico, para que esta estructura se mantenga transparente y nos permita una visualización correcta. Entonces, por frecuencia, no es lo más probable. La catarata nunca viene asociada a inflamación periorbitaria, pero sí puede generar desviación convergente del ojo. ¿Por qué? Porque la ausencia de una visión clara genera una desviación de la fijación de nuestros ojos, y eso se llama estrabismo sensorial, que significa que la retina deja de visualizar de forma clara y el ojo tiende a moverse tanto hacia afuera como hacia adentro al no encontrar un punto de fijación macular. El retinoblastoma es el cáncer más frecuente en los niños, en los cánceres de tipo intraoculares, que vendría así asociado a una clínica de inflamación periorbitaria. Es incluso eh, el diagnóstico diferencial de las celulitis palpebrales de origen en los niños menores de 4 años. Y la endoftalmitis necesita o necesariamente debería de ir acompañado de un estado de dolor, ¿no? Dolor al movimiento ocular, deberían de hablarte de hipopión, pero también viene asociada a irregularidad de la pupila. Entonces, cuando queremos dar un diagnóstico más probable, nos faltaría información para una endoftalmitis. ¿Por qué? Porque necesitamos un origen infeccioso de la enfermedad, que no nos ha dado el contexto a la pregunta. Pero si tratamos de calzar las características de la pregunta con algunas de las alternativas, definitivamente la respuesta era retinoblastoma. Entonces, algo importante para ustedes, no necesitan más información que conocer que el retinoblastoma es la neoplasia intraocular maligna más frecuente de los niños, es más frecuente en menores de 4 años, no hay diferencia con el sexo, el 60% es bilateral, por ende el 40%. El gen asociado es el RB1, que es un gen que suprime tumores y cuando se altera empieza a generar la enfermedad. Y el tratamiento es a través de quimioterapia intraarterial o enucleación. Y es así como se ve la leucocoria en el ojo, bueno, al menos en esta imagen, ese es en el ojo izquierdo del paciente. Pero nos podríamos haber confundido por el tema de la inflamación periorbitaria. ¿Bien? La respuesta correcta es retinoblastoma. Varón de 45 años sometido a un examen de retina, luego del cual presenta fotofobia, visión borrosa, pupilas con midriasis bilateral no reactivas a la luz ni a la acomodación. No hay otro trastorno oculomotor. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Esto es súper fácil si es que ustedes le ponen atención a la primera frase.
Si es un paciente que ha sido sometido a un examen de retina, nosotros utilizamos medicamentos para poder dilatar la retina. Como les había mencionado hace un momento, utilizamos tropicamida, atropina no se utiliza para examen, pero sí para generar cicloplegia, y además usamos ciclopentolato, pero vamos descartando de abajo hacia arriba. ¿Podría ser un síndrome de Horner? No, ¿cierto? El síndrome de Horner viene asociado con miosis. Miosis, tosis, anhidrosis unilateral, y si es congénita, existe una alteración en la coloración del iris. Entonces, ya por venir con miosis está descartado porque el paciente tiene midriasis y es bilateral. ¿Podría ser pupilas de Argyll-Robertson? Tampoco, porque estas pupilas también vienen con miosis y están en el contexto de una enfermedad de sífilis, ¿no? Que no nos da la información, al menos la pregunta, y ya de por sí, como viene con miosis, está descartado. ¿Podría ser una parálisis tercero? Y esto es importante, ¿ah? ¿Qué hace el tercer par craneal con la pupila? Lo que sucede es que el tercer par craneal tiene fibras parasimpáticas. Y al tener fibras parasimpáticas, lo que genera su función es miosis. Pero al alterarse o al dañarse, genera midriasis. Y es una midriasis que genera un fenómeno conocido como anisocoria, que es algo súper importante. Pero si nos vamos a la pregunta, nos dice que ha sido, perdón, sometido a un examen de retina, luego del cual presenta fotofobia y visión borrosa. Y la parálisis del tercero altera la función del esfínter, pero no tanto la función acomodativa. Entonces, es más frecuente o es más probable que este paciente se haya encontrado una midriasis farmacológica que será la respuesta, ¿no? Entonces, utilizando la información de la propia pregunta, podemos descartar bastantes premisas para quedarnos al menos con dos, como les había mencionado. Tenemos un varón de 60 años que acude por dolor agudo en el ojo derecho y al examen presenta fotofobia y aumento de la tonicidad del globo ocular. Esta es una pregunta antigua. Nosotros no utilizamos por lo común la palpación del globo ocular para darnos idea de que si la presión intraocular de los ojos está aumentada o no está aumentada. Pero vamos por diagnóstico diferencial de ojo rojo. Conjuntivitis. ¿Cuál es la característica de la conjuntivitis aparte del ojo rojo? La secreción. En este paciente no nos menciona secreción. El paciente no tiene fotofobia con conjuntivitis, entonces descartamos la retinitis. Para yo diagnosticar una retinitis necesito una imagen del ojo. Debería de mencionarnos algo del fondo del ojo, una imagen blanquecina, hiperpigmentada, ¿no? Asociada a zona de vitreitis adyacente, disminución de la agudeza visual. Sin embargo, eso no está dentro de la premisa, por ende lo descartamos. Glaucoma, vamos a dejar un momento. Vámonos a cataratas. Cataratas. Para catarata, ¿cuál es la historia común del paciente? Una disminución progresiva de la agudeza visual, una disminución de la facilidad o de la habilidad para poder distinguir colores, contrastes, etcétera, no es el contexto, y la queratitis necesariamente tiene que venir asociada a una lesión corneal blanquecina, que tampoco lo menciona la premisa, entonces el diagnóstico, y ya de por sí, por haber comentado la tonicidad del globo ocular, es claramente glaucoma. Nuevamente, esto en la actualidad no se utiliza para un diagnóstico diferencial, no, yo no toco el ojo para saber si tiene glaucoma, lo que hago es hacer una prueba con un tonómetro llamado tonómetro de Goldman. Muy bien, recién nacido de 2 semanas, tiene pífora, fotofobia y disminución del brillo corneal. Al examen, presión intraocular elevada, nervio óptico con depresión marcada. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Y aquí se va un poco más allá del diagnóstico, ¿no? Entonces, lo que nos está mencionando la pregunta es la triada clásica del glaucoma congénito. Entonces, para poder responder esta pregunta, deberían de ustedes haber leído al menos un poco de glaucoma congénito, porque al menos 3 de las 4 opciones que ustedes tienen en esta diapositiva son tratamientos de glaucoma. Le voy explicando un poco. Al menos trabeculoplastía, permítame poner una pantallita, es trabeculoplastía, goniotomía. Ok. Les explico. La trabeculoplastía actualmente se conoce como SLT. El SLT es un tipo de láser y es un tipo de láser que es láser de argón. El láser de argón, un ratito, ya. El láser de argón lo que hace es actuar sobre el ángulo camerular. Y lo que produce es un estímulo positivo a las células o a los llamados trabeculocitos para que aumenten el drenaje del acuoso.
Entonces, para yo poder tratar a un paciente con SLT, necesito que el paciente tenga glaucoma de ángulo abierto y que me permita ver la zona de drenaje del humor acuoso, que no es otra cosa más que el canal de Schlemm. ¿Lo utilizamos en recién nacidos? No, no hay evidencia que haya demostrado que el SLT o la trabeculoplastía pueda generar un beneficio en estos pacientes. Vamos a lo segundo. Decía iridotomía. Iridotomía. ¿Qué pasa con la iridotomía? También es un tipo de láser, pero el láser ya no es de argón, sino se llama NYAG. Eso no importa. ¿En quién lo utilizamos? En pacientes con ángulos camerulares cerrados. Es el tratamiento para pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. ¿Y qué hace el láser? Genera un espacio adicional en el iris para que el humor acuoso pueda pasar de la cámara posterior a la cámara anterior y no se genere un cierre agudo. ¿En qué lo utilizamos? En los pacientes de ángulo cerrado. ¿Y qué es lo que hace? Apertura un espacio en el iris. ¿Lo utilizamos para pacientes con glaucoma congénito? Tampoco. No se utiliza porque el problema del glaucoma congénito no está asociado a un problema del iris per se. Lo segundo que decía era dacrioscistorrinostomía. Y esto no tiene nada que ver porque es el tratamiento de las obstrucciones de la vía lagrimal. Era solamente un distractor. Y lo último, sí es cierto, la goniotomía. La goniotomía se utiliza de manera clásica para los pacientes que tienen glaucoma congénito porque elimina la membrana de Barkham. Y la membrana de Barkham es la membrana que está asociada con el glaucoma congénito. El contexto, el que te habla en la génesis de esta enfermedad del glaucoma congénito, es que esta membrana no se ha eliminado después del desarrollo fetal. Por ende, bloquea el ángulo camerular o bloquea el canal de Schlemm, produciendo el glaucoma congénito. Y la goniotomía lo que hace es arrasar con la membrana de Barkham. Lo hacemos con una aguja, su apertura el ángulo camerular, el humor acuoso fluye con normalidad y se elimina la causa del aumento de la presión intraocular. Entonces, el tratamiento indicado es miotomía, la B. Mujer de 74 años sufre de hipermetropía. Desde hace 24 horas viene presentando dolor en el ojo izquierdo con pérdida visual paulatina, hiperemia ocular con opacidad corneal y midriasis. La palpación, aumento de la tonicidad del ojo. ¿Cuál es el diagnóstico aún más probable? Bien, con los aumentos de tonicidad del ojo tenemos claro que tiene que ser un glaucoma, pero ¿sería glaucoma crónico o glaucoma agudo? Definitivamente sería un glaucoma agudo porque me dice desde 24 horas, pero vamos desglosando cada uno de las premisas. Bien, si tengo un paciente con hipermetropía, esto es lo que pasa normalmente con los pacientes con hipermetropía. La hipermetropía puede ser axial o puede ser refractiva. Nosotros sabemos que un globo ocular debe tener por lo menos una longitud anteroposterior de 24 milímetros. Esto es lo normal. En los pacientes con hipermetropía, el globo ocular puede ser menor de 24 milímetros. He visto pacientes de 18, 17 milímetros y esto produce que las estructuras intraoculares sean muy estrechas. ¿Cuáles en particular? La cámara anterior. Y la cámara anterior tiene una zona muy importante que está relacionada con el iris, ¿no? Acá está el cristalino y todo esto es la cámara vítrea. Cuando la cámara anterior es muy estrecha, el iris contacta con la córnea y produce algo llamado bloqueo pupilar. Bloqueo pupilar. Y al bloquear la pupila no se genera drenaje de humor acuoso y aumenta súbitamente la ocular. Y esta es la génesis de lo que conocemos nosotros como glaucoma agudo o glaucoma por sierra angular o ataque agudo de glaucoma. Esta es la génesis. Bien, entonces es importante el contexto refractivo, sí, porque esto pasa en el hipermétrope. En el miope no existe bloqueo pupilar porque las estructuras son amplias, son grandes, por ende no hay aumento de la presión intraocular de forma súbita y no se produce una enfermedad aguda. Lo que produce el miope es el glaucoma de ángulo abierto, que es una enfermedad crónica. Entonces el contexto refractivo en esta pregunta es bastante relevante. ¿Sería una parálisis del tercero? La verdad que no tiene ningún sentido. La parálisis del tercer par craneal produce caída del párpado, produce alteración de la pupila y produce además oftalmoplegia, porque inhibe la inervación directa de los músculos extraoculares. ¿Por qué tiene opacidad de córnea? Porque el aumento súbito de la presión intraocular lo que produce
es un edema corneal epitelial, que nosotros le decimos edema epitelial microquístico. Por eso es que tiene opacidad corneal. Y bueno, no sería uveitis, ¿por qué? Porque cuando tengo uveitis necesariamente debo de tener un signo llamado Tyndall. ¿Y qué es el Tyndall? No es otra cosa más que células en la cámara anterior. No me menciona células en cámara anterior, entonces el diagnóstico es glaucoma agudo. Muy bien. Mujer de 57 años acude a emergencia por dolor ocular izquierdo intenso desde hace 7 horas. Al examen gran hiperemia conjuntival midria, que es la midriasis del glaucoma agudo, presión ocular de 32, recordemos que la presión normal es de 10 a 21. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Y acá sí entramos en algunos problemas con el ENAM 2022, porque el tratamiento más adecuado para un paciente con glaucoma agudo no es ninguna de esas alternativas. El tratamiento más adecuado es una iridotomía láser, pero no tenemos ninguna de esas opciones dentro de las premisas, así que vamos a tratar de darle alguna solución. Bien, trabeculoplastía selectiva láser o trabeculoplastía láser. ¿Podría realizar en este paciente? No. ¿Por qué no puedo? Porque el contexto es un glaucoma agudo. Y el glaucoma agudo necesariamente viene con bloqueo del ángulo. Y si yo no puedo ver el ángulo, no puedo aplicar el láser. Porque este láser va nuevamente en la malla trabecular. Y si va en la malla trabecular, es la primera estructura que se pierde cuando se cierra el ángulo. Entonces no es posible aplicar trabeculoplastía selectiva de láser, la A está eliminada totalmente. Vamos a implantes de válvula de drenaje. El implante de válvula no es la primera opción para ninguna patología de glaucoma, es la última opción. ¿Por qué? Porque el implante de válvula produce pérdida de las células endoteliales de la córnea. Entonces estoy condenando al paciente a que haga una pérdida o una descompensación corneal a futuro. No es mi primera opción en ningún paciente con glaucoma agudo. ¿Se puede aplicar? Sí, se puede aplicar, pero tiene algunas indicaciones muy precisas y usualmente las preguntas en AM no van evocadas a tratamientos tan complejos. Entonces, la válvula no va. Y a mí me pone en un desacierto entre análogo de la prostaglandina y trabeculectomía quirúrgico. ¿Por qué? Porque teóricamente, y esto es solamente teórico, los análogos de las prostaglandinas estaban contraindicados en los pacientes con glaucoma agudo. Pero era la primera versión del análogo de la prostaglandina. ¿Por qué? Porque como análogo de prostaglandina, teóricamente generaba inflamación intraocular. Digo teóricamente. ¿Por qué? Porque actualmente ya no lo produce. Tenemos nuevos fármacos que no se asocian a esa eventualidad. Sin embargo, por ese contexto, y entiendo que las personas que hacen el ENAM no siempre han estado actualizadas en la información, entendería que la trabeculectomía quirúrgica es su opción quirúrgica más adecuada. Cualquier paciente en cualquier contexto de cualquier glaucoma, la trabeculectomía ha demostrado que la efectividad de la intervención es superior al 90% para controlar la presión intraocular dentro de los 2 años después de la cirugía. No hay intervención de glaucoma que tenga mayor tasa de efectividad que la trabeculectomía quirúrgica. Entonces, tratando de dar solución a esta respuesta, actualmente el análogo de la prostaglandina no es contraindicación, pero al tener una trabeculectomía quirúrgica como una solución más estable, más viable para el paciente, tendría que irme por la opción B, ¿no? Que sería la trabeculectomía. Muy bien, nuevamente esta pregunta se repite. Fenómeno de acomodación, ya saben, músculo ciliar. El chalazion está causado por una afectación relacionada con, y tenemos glándulas de sal, glándulas de mebomio, problemas alérgicos, cáncer vasocelular o anomalías del tarso. Bien, por frecuencia, el chalazion está provocada por una obstrucción de las glándulas de mebomio. Nosotros, detrás del párpado, tenemos 70 glándulas, 40 arriba y 30 abajo. Estas glándulas están dedicadas a la producción de lípidos, de aceite, que es fundamental para la función adecuada de las lágrimas. Probablemente muchos de ustedes tienen sensación de cuerpo extraño, tienen ardor ocular, el ojito lagrimea, molesta cuando están frente a la pantalla. Lo más probable es que ustedes tengan disfunción de las glándulas de mebomio. El tratamiento es muy sencillo. Cuando se bloquea la salida de las glándulas de mebomio, se produce que la estructura glandular crece en tamaño, acumula la grasa y forma una cápsula alrededor de él. Zona indurada, que normalmente la sentimos como una pelotita en el párpado. Puede aparecer en cualquier lado. Ahora, ¿la glándula de Sey se puede obstruir? Sí, pero es muy infrecuente porque es una estructura que es muy pequeñita, con una canal de salida muy, muy pequeño y clínicamente no tiene relevancia. Jamás vamos a ver un chalazion por Science, porque es muy pequeñito.
Problemas alérgicos, ¿está asociado al chalazion? La verdad que sí. Está bastante asociada con el chalazion los problemas alérgicos. Sin embargo, si tenemos la estructura anatómica que le da origen a la enfermedad, no nos iríamos por el contexto en el cual podría aumentar la probabilidad de presentación de esta enfermedad, sino nos iríamos a la estructura anatómica relacionada directamente. Entonces, por ende, glándula de Meibomian teniendo mayor peso, problemas alérgicos. Cáncer vasocelular no está asociado al chalazion, es una enfermedad frecuente en los pacientes con tez clara, ¿no? Se produce eh, por la exposición crónica a la radiación ultravioleta y el tratamiento de la resección. ¿Anomalías del tarso? ¿Podría producir chalazion? Sí, pero es muy poco frecuente una anomalía del tarso, tendría que venir asociada a colobomas palpebrales, que es enfermedades muy poco frecuentes. Por ende, por frecuencia y porque es algo bastante conocido, el chalazion está causado por una afectación de la glándula de Meibomian y ahí se acaba. Paciente con diagnóstico de trauma encefalocraniano, fractura de la base del cráneo. Al examen está alerta, parcialmente desorientado, con movimientos oculares conjugados conservados y midriasis paralítica del ojo derecho. ¿Cuál es el par craneal relacionado? Si ustedes recuerdan neurooftalmología, o al menos pupilas, que es una clase importante en oftalmología, lo van a contestar súper sencillo, ¿no? Entonces vamos por la A es el cuarto par craneal. El cuarto par craneal es el par troclear, ¿no? Que inerva al músculo oblicuo superior. El músculo oblicuo superior produce movimiento de intorsión del globo ocular, pero no genera ningún tipo de alteración o movimiento de la pupila, no está ni cerca de la pupila. El segundo par craneal es el nervio óptico. Y el nervio óptico te permite a ti llevar información de la retina hacia la corteza occipital, a la corteza visual primaria, pero no tiene relación con la pupila. El sexto par craneal es el par craneal que inerva al motor ocular externo, que es el recto lateral, que produce el movimiento hacia afuera del globo ocular. Nuevamente no tiene relación con la pupila, pero sí el tercero, que les había mencionado hace un momento. El tercero, las fibras que se conectan con la pupila son las fibras parasimpáticas que se encuentran alrededor del nervio óptico, perdón, alrededor del tercer par craneal. Y esto es importante y tiene bastante relevancia clínica. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el tercero, y permítanme dibujarles un momentito, cuando yo tengo el tercer par craneal, todo lo que está fuera del tercero, que está envolviendo como si fuera eh, la son fibras parasimpáticas. Y todo lo que está dentro son fibras motoras. Entonces, si recuerdo, el tercer par craneal, ¿a qué músculos inerva? Al recto superior, recto medial, recto inferior, al músculo elevador del párpado y al músculo ciliar. Inerva el movimiento. Y las fibras parasimpáticas, que lo que hace, inerva al músculo esfínter de la pupila. Bien, pero ¿qué pasa cuando tengo una masa? Y el contexto del caso clínico probablemente me está hablando o cerebral o de un hematoma cerebral, que podría ser cualquiera, ¿no? No voy a entrar a detalle de eso. Pero el hematoma o los tumores o los aneurismas lo que producen es compresión del tercero. Y al comprimir al tercero, ¿cuáles son las primeras fibras alteradas o que son lesionadas? Las fibras externas. ¿Y cuáles son las fibras externas? Las parasimpáticas. Por ende, ¿ustedes cuál creen que va a ser la primera alteración del paciente? ¿Sería una alteración de la pupila o sería una oftalmoplejía por alteración de los músculos extraoculares? Si es anatómicamente, obviamente va a ser primero anisocoria. Entonces, todo evento compresivo va a generar anisocoria en el paciente. Y todo evento vascular, ustedes recuerdan la vasa vasorum, que es una microvasculatura que irriga e inerva a los nervios. Todo evento isquémico. ¿Quiénes tienen eventos isquémicos? Diabéticos, hipertensos, ¿no? Va a lesionar la vasa vasorum y por ende lo primero que va a lesionar son las fibras motoras, porque primero va a alterar la zona interna del tercer par craneal. Entonces, si yo tengo un paciente diabético
con parálisis del tercer par craneal, la primera clínica va a ser oftalmoplejía, porque va a alterar las fibras motoras que inervan la movilidad del recto superior, recto medial, recto inferior, músculo elevador del párpado y músculo ciliar. Y después de haber lesionado todas las fibras motoras, risocórea o alteración pupilar. Caso contrario, en los eventos de traumatismo encefalocranianos, compresivos, tumores, aneurismas, que por compresión de la fibra parasimpática, la primera clínica que me va a dar es anisocoria. Entonces, si ustedes recuerdan esto anatómicamente, cualquier pregunta más difícil o menos difícil que esta, van a poder responderlo sin ningún problema. Bien, entonces todo lo que está asociado con midriasis paralítica, porque si tú alteras el esfínter que tienes, midriasis, va a estar relacionado con el tercer par craneal. Pero recuerden, por favor, la anatomía para que tengan al menos una base anatómica para poder explicar cómo se afecta primero uno y cómo se afecta primero el otro. Varón de 22 años, presenta desde hace 3 días secreción serosa y escozor en el ojo derecho, el examen, hiperemia conjuntival en el ojo derecho, agudeza visual normal en ambos ojos, presión intraocular de 12. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues es una pregunta muy sencilla del año 2022. Bien, ¿por qué no sería queratitis? Primero, la queratitis, como les había mencionado, necesariamente tiene que venir con una lesión blanquecina en la córnea. ¿Por qué? Porque esta es la úlcera corneal. Las úlceras corneales pueden ser bacterianas, virales o pueden ser micóticas. Las de peor pronóstico, micóticas. Además, el cuadro debería de venir asociado con dolor franco, porque las queratitis producen un dolor insoportable en el ojo. Debería de venir con fotofobia y lagrimeo, ¿no? Que es la clínica regular de los pacientes con alteración corneal. Pero no, el paciente no tiene nada de eso, ¿no? ¿No? Hiperemia conjuntiva. Bueno, más cuando la queratitis genera distorsión del área visual, viene acompañado de disminución de la agudeza visual. No es el caso. Descartamos queratitis aguda. Uveitis. ¿Cuál es la clínica típica de la uveitis? Ojo rojo, no hay secreción, disminución de la agudeza visual, fotofobia y además existe celularidad en la cámara anterior. No nos da el contexto, no es uveitis anterior. Glaucoma agudo. ¿Cuál es el signo más ominoso del glaucoma agudo? Dolor. Si no hay dolor, no es glaucoma agudo. No, no existe el glaucoma agudo que no genere dolor. E incluso es un dolor que activa el sistema parasimpático. Entonces el paciente no solamente tiene dolor, tiene náuseas, tiene vómitos, está pálido, puede tener diarrea, ¿no? Diaforesis. Es un dolor muy... Y ya de por sí nos da la presión intraocular en 12. Como ustedes saben, lo normal es de 10 a 21, no es glaucoma. Por ende, ¿cuál es el tipo de conjuntivitis más frecuente? La aguda, y dentro de las agudas, si el paciente tiene serosa, secreción serosa y escozor, es una conjuntivitis alérgica. 22 años, conjuntivitis alérgica es bastante común. Bien, ¿qué pasaría si me dice secreción purulenta? Tendría que ser una conjuntivitis bacteriana. ¿Y qué pasaría si ves una secreción serosa o mucoide? Podría ser vírica, pero necesariamente necesitamos otras características que mejor se las menciono de una vez antes que se me pase. Entonces, el diagnóstico diferencial de ojo rojo es sencillísimo. Si tienen secreción, siempre es conjuntivitis. ¿Cuál es la característica distintiva de cualquier conjuntivitis? Que no afecta la agudeza visual. Esto es súper sencillo. No afecta la agudeza visual. Ningún paciente con conjuntivitis va a venir por disminución de la agudeza visual. Por ende, cualquier caso clínico con ojo rojo y secreción es conjuntivitis. ¿Cómo diferenciar la conjuntivitis? Hay dos tipos diferentes, una con papilas y la otra con folículos. Las papilas solo pueden ser o bacterianas o alérgicas. Y los folículos solo pueden ser víricos. Entonces, una pregunta que yo haría como para despistar a muchas personas es ¿cuál es la única conjuntivitis bacteriana que produce folículos? Porque es una excepción a la regla y las excepciones son altamente preguntables. ¿Cuál es la conjuntivitis por clamidia? Es la única conjuntivitis bacteriana que se presenta con folículos. El resto todas son papilas. Bien, ahora, eh,
la parte de la conjuntivitis, para que la tenga más sencilla. Bien, aparte del ojo rojo, tienen otro signo ominoso que es dolor. Paciente con ojo rojo y dolor, tienes tres opciones. O es glaucoma, o es uveitis, que también puede generar dolor, o es queratitis. No hay otro diagnóstico que provoca dolor. ¿Cuál es lo típico del glaucoma? Es un aumento de la presión intraocular que viene acompañado de midriasis arreactiva. ¿Qué significa midriasis arreactiva? Que le pones luz al paciente y la pupila no hace esto, se queda estática. Y además, edema corneal. Permítanme un segundo. Puedo oír, ojo rojo, dolor, glaucoma. Necesariamente eh, aumento de la presión intraocular, edema corneal y eh, midriasis reactiva. Ya está. ¿Cómo viene la queratitis? Historia típica. Paciente con antecedentes de herpes, ¿no? ¿Cómo te pueden decir antecedentes de herpes? Lesiones vesiculares, en base eritematosa, dolorosas, ¿no? Puede venirte también como un paciente que tuvo contacto con vegetal, vamos a ocular con una madera, trabaja en el mercado cortando vegetales, ¿no? Manipuló cebolla, es chef, se rascó el ojo y presenta queratitis. ¿Cuál es el signo ominoso aparte del dolor? La mancha blanca, una opacidad blanquecina. Sin esto no hay queratitis. ¿Puede haber secreción? Sí. Pero además, ¿qué produce esto? Fotofobia. Mancha blanca con fotofobia. Y el otro es la uveitis. ¿Cuál es la causa más frecuente de uveitis en el Perú? Toxoplasmosis. De las pocas enfermedades que la respuesta no es tebia. Toxoplasmosis. Bien, ¿cómo viene la uveitis? Viene disminución de la agudeza visual, dolor moderado, ¿no? Aquí el dolor es intenso en glaucoma y queratitis también es moderado. Dolor moderado, pero necesariamente tiene celularidad en cámara anterior. Y ya está. Entonces, ninguna conjuntivitis produce dolor jamás. Bien, mujer de 25 años acude a emergencia porque limpiando el inodoro le salpica accidentalmente ácido muriático en el ojo derecho. ¿Cuál es la conducta más apropiada? Y cuando te hablan de la conducta más apropiada, significa cuál es el manejo más sencillo y efectivo que podrías tener con el paciente. Así que vamos de abajo hacia arriba. La D dice colocar un parche y llamar rápidamente al especialista. Ningún contacto con químicos jamás se parcha. ¿Por qué no se parcha? Porque si tú dejas el químico dentro del ojo, lo que produce es una necrosis, dependiendo del origen, puede ser coagulativa o liquefactiva, y va generando lesión permanente del tejido ocular, y eso es irreparable. Puedes llegar incluso a perforar un globo ocular por haber parchado un ojo al que le cayó lejía. Entonces, nunca se parchan los ojos con contacto con químicos. Administrar corticoides tópicos para disminuir la inflamación. ¿Lo hacemos? Sí. Nosotros tratamos a la queratitis o las conjuntivitis químicas con corticoide. Pero recuerda que este es el ENAM, no es un examen de especialista. Por ende, ¿cuál es tu conducta más apropiada? No va a ser el manejo farmacológico del paciente. Ahorita vamos con la respuesta. B. Paño limpio y colocar ungüento antiséptico. Jamás. Ninguna queratitis química se trata con ungüento. Nunca le pongan tetraciclina a un ojo con queratitis química. ¿Por qué? Porque la lesión epitelial va a hacer que el paciente grite cuando le pongas el ungüento. Porque es como si tuvieras una herida abierta y el tetralam, que es el medicamento que utilizan en los hospitales, es un medicamento que es muy lesivo para la superficie ocular. No lo usamos casi nunca, es más, si podemos ni lo vemos. Utilizamos cualquier otro medicamento menos tetralam. ¿Y cuál es la respuesta más adecuada? Irrigar el ojo inmediatamente con suero fisiológico y agua. Y esto es para ustedes. Cuando estén en actividad médica, en el salón donde estén,
No importa el agua que sea, no importa si es agua de manguera, no importa si es agua de caño, no importa de venga el agua, laven el ojo. ¿Cuánto? Por lo menos 1 litro a más. No paren con 1 litro, lávenlo con 2, 3, 4 litros, lo que ustedes gusten. Pero todo ojo con contacto con químicos se lava inmediatamente antes de pensar ser derivado al especialista. Bien, entonces la respuesta, la conducta más apropiada ante un ingreso de cualquier material químico dentro del ojo es irrigar con suero fisiológico si tienes y si no, con agua corriente. No importa, cualquier agua es suficiente. Mujer de 40 años que sufre un golpe con un palo en su ojo derecho al examen pupila deformada, hematoma subconjuntival e ifema. ¿Cuál es la conducta inicial? Bien, entonces nuevamente te preguntan qué es lo más sencillo, pero más efectivo que podrías hacer. Eh, ¿Instilarías antibióticos? Te diría que no. ¿Por qué no? Si te dice pupila deformada, hematoma subconjuntival e ifema, si ustedes no recuerdan lo que es ifema, es sangre en la cámara anterior, te están hablando de un trauma ocular abierto. Ninguna pupila después de un trauma se deforma si es que no hay una apertura del globo ocular, lo que haya permitido la salida del iris a través del defecto. Entonces, conociendo este contexto, no puedes instilar ni aplicar ningún medicamento tópico hasta ser evaluado el paciente. Por ende, traumas oculares con pupilas deformadas nunca se les pone ungüentos antibióticos. ¿Nosotros utilizamos antibióticos tópicos? Sí. Si es que hay una lesión abierta, podríamos. ¿Qué medicamentos? Sin preservantes. No lo tienen. Normalmente en las postas no se usa de indicación por medicina general. El ENAM está dedicado a la intervención del paciente utilizando el contexto de que tú eres médico general, por ende, nunca va a ser la opción antibióticos y analgésicos. ¿Bien? Jamás se instilan antibióticos ante un trauma ocular abierto. ¿Por qué? Porque puedes provocar una iritis química o puedes provocar una retinitis química. Imagina que tienes una entrada, una solución de continuidad que está directamente en contacto con el vitrio y le pones tetralam. Ese tetralam va a entrar dentro del ojo, va a generar una retinitis química y la visión del paciente no se va a poder recuperar. Por ende, no se utiliza en ningún contexto medicamentos tópicos. Solamente los otros y con indicaciones muy particulares. ¿Ah? Tampoco es de uso habitual. Analgésicos y control de evolución del sangrado. Todo estaría bien, pero eh, nuevamente, es un trauma ocular abierto. Si es un trauma ocular abierto, no puedes quedarte con el paciente, tienes que derivar. Maniobra de Valsalva y protección ocular. Si te dice maniobra de Valsalva, significa que tienes que aumentar la presión intraabdominal, lo que va a aumentar la presión de las venas oftálmicas, lo que genera un aumento de la presión intraocular y a su vez va a provocar que si tienes un defecto en la pared del globo ocular, va a provocar una autoevisceración o una evisceración espontánea. Entonces, pacientes con traumas oculares abiertos tienen que ser derivados con antieméticos. ¿Por qué? Porque si el paciente vomita, el globo va a autoeviscerarse por el aumento de la presión intraocular, por la maniobra de Valsalva. Por ende, maniobra de Valsalva jamás. Y la respuesta correcta sería protección y derivación al especialista. ¿Cómo proteges? Un parche ocular no compresivo y derivas al paciente. No irrigas, porque nuevamente es un trauma ocular abierto. Si tú metes agua, esa agua puede ingresar al globo ocular y ocasionar una endoftalmitis. Carpintero de 32 años sufre impacto de partícula en ojo derecho mientras se encontraba martillando un clavo. Acto seguido presenta dolor ocular y disminución de la agudeza visual. Sospechamos de un cuerpo extraño intraocular. ¿Cuál es el estudio de imagen contraindicado? Esto es una pregunta que podría ser aplicable para cualquier especialidad. Nunca vas a hacer una resonancia magnética si la sospecha es de un clavo, ¿cierto? Si no, sale el ojo y pegado al resonador. El resto sí se hace. Tomografía axial computarizada, lo usamos con frecuencia, ecografía ocular, con tal de que no sea una apertura ocular con globo hipotónico, puedo hacer una ecografía ocular. Radiografía de órbita sería el primer examen de elección. Si esta pregunta me diría, ¿cuál es el primer examen de elección para este paciente? No sería tomografía, sería radiografía de órbita. Bien, ¿por qué? Porque es metal. Y nuevamente, cualquier pregunta que ustedes le hagan y tengan un versus entre tomografía y radiografía, 90% de las preguntas es radiografía la respuesta. Porque es el examen más sencillo. Siempre es el examen más sencillo. Paciente de 67 años refiere a disminución de la agudeza visual unilateral y metamorfopsias de rápida evolución. ¿Qué estructura podría alterarse para generar
esto. ¿Qué es la metamorfopsia? Es una alteración deformada de la realidad. Puede ser micropsia, puede ser macropsia. ¿Qué significa? Que yo con un ojo veo la lámpara gigante y con el otro lo veo a un tamaño normal. O con un ojo yo veo mi celular pequeñito y con el otro ojo lo veo normal. Esas son metamorfopsias, alteraciones en la forma de los objetos. Ahora, ¿el cristalino puede generarme metamorfopsias? Nunca. ¿Qué genera el cristalino? Visión borrosa, disminución del contraste y disminución de la percepción de los colores. ¿El nervio óptico puede generarme metamorfopsias? No. El nervio óptico lo que me genera son escotomas o lesiones campimétricas. ¿Recuerdan ustedes el glaucoma, el escalón nasal, el arco marciforme, la lesión de Yarroun? Son lesiones que vienen asociadas con defectos especiales de la capa de fibras nerviosas, que no voy a entrar mucho en detalle en eso, pero no me genera metamorfopsia, no me altera la percepción de los objetos, me genera áreas sin visión, simplemente eso. Conjuntiva, ¿tiene algo que ver con la agudeza visual conjuntiva? En absoluto. Entonces, por descarte sería mácula. ¿Por qué? Porque en la mácula tenemos un área llamada fobia. Y en la fobia, los fotorreceptores, llamados conos, están en una distribución bastante particular. Y esta distribución, incluso modificar la orientación del receptor de esto a esto, me genera una alteración permanente de la agudeza visual. Entonces, las capas de la retina, que son tan importantes para nuestra visión, tener una estructura permanentemente fija para nosotros tener la mayor calidad visual posible. Cualquier alteración, incluso de la dirección del cuerpo del fotorreceptor, me produce metamorfopsias. Y para esto hay un test que se llama el test de Amsler. ¿Qué es el test de Amsler? Es un test que yo aplico a mis pacientes con sospecha de enfermedad macular para poder identificar si es que él ve las líneas o los cuadros de la imagen distorsionadas y esto me da el diagnóstico de una maculopatía sin determinar. Ya yo cuando haga el fondo de ojo voy a poder ver cuál de las maculopatías es. La causa más frecuente de pérdida visual irreversible en el mundo occidental en personas de más de 50 años es... Ya. Acá hay una cosa vieja, porque si te la ponen así, cualquiera podría ser, ¿ah? Sin embargo, vamos desmenuzando uno por uno. Desprendimiento de retina no es la causa más frecuente. Necesariamente tienes que tener un antecedente o traumático o el paciente debe ser miope alto o debe de haber tenido una lesión predisponente de la retina, por ende no es tan frecuente como el resto. Glaucoma crónico simple. ¿Genera pérdida visual irreversible? Sí, sí genera pérdida visual irreversible. Eh, Vamos a dejarla ahí, vamos por la otra. Retinopatía diabética. Si yo comparo retinopatía diabética versus glaucoma y degeneración macular asociada a la edad, la retinopatía diabética no es tan frecuente. Entonces, para poder generar una respuesta en base a esta pregunta, tendría que descartar al menos por frecuentía diabética y desprendimiento de retina. Y me quedaría con glaucoma crónico simple y degeneración macular asociada a la edad. Y aquí la respuesta del banco era degeneración macular asociada a la edad, que no es mala, no es una respuesta mala, es una respuesta correcta, es una pérdida visual irreversible, tiene razón. ¿Es más frecuente en 50 de años? Sí, tiene razón. ¿El glaucoma crónico simple es frecuente? Sí, también es frecuente, pero puede estar incluso presente en poblaciones mucho más jóvenes. Bien, por ende, yo creo que esta es una pregunta que tiene mucha probabilidad de falla, ¿no? No es, pero si yo, yo tendría, ¿y cuál de las dos? No elegiría glaucoma crónico simple porque por frecuencia no está tan frecuente en mayores de 50 años por el grupo etario y la retinopatía diabética necesariamente debería de haber tenido en la premisa pacientes en edad laboral. Si me dicen pacientes en edad laboral, la respuesta es retinopatía diabética. Así están los... El último reporte de la OMS tiene definiciones claras de los grupos poblacionales que tienen la enfermedad. Por eso cuando ustedes le preguntan cuál es la causa de ceguera de ceguera reversible más frecuente en los pacientes de oftalmología, la respuesta es catarata, ¿no? Porque es ceguera reversible. Pero si es irreversible y mayor de 50 años, la respuesta es degeneración macular. No puede ser retinopatía diabética porque no te han puesto el contexto de un paciente en edad laboral.
¿Bien? ¿Por qué? Porque si me dicen edad laboral, está cortando o está haciendo un punto de corte a los 65 años. Sin embargo, si me dicen más de 50 años, está abarcando pacientes desde 50 hasta el final de su vida. Por ende, la frecuencia de presentación es más importante en la degeneración macular asociada. La Doctor, pregunta media tramposa. doctor, se hubiera dicho glaucoma agudo. No, el glaucoma agudo es mucho más infrecuente que el glaucoma crónico simple. Es una población mucho más pequeña. Y necesariamente deberías de haber tenido un contexto refractivo, ¿no? Como paciente hipermétrope, ¿no? Que incluso si tú comparas glaucoma crónico de ángulo abierto y glaucoma crónico de ángulo cerrado, el glaucoma de ángulo abierto es 10 veces más frecuente que el cerrado. O sea, por frecuencia no podría ser ese. No podría ser al menos el agudo. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección para la retinopatía diabética? Bien. Descartamos somatostatina intravítrea, no tiene que ver con la enfermedad, y vamos con lente de medida, cirugía de catarata y panfotocoagulación láser. ¿Los lentes de medida es el tratamiento de la retinopatía diabética? No. Los lentes de medida es el tratamiento para las ametropías. ¿Que un paciente con diabetes puede tener miopía? Por supuesto, pero no es el contexto de la pregunta, no es la respuesta de la enfermedad. Cirugía de catarata y panfotocoagulación láser. Los pacientes con diabetes hacen glaucoma, perdón, hacen catarata, sí, y hacen una catarata muy especial llamada subcapsular posterior. Se la voy a poner por acá. La catarata del diabético se llama subcapsular posterior. Pero no me han dicho el tratamiento de la catarata secundaria o que el paciente con retinopatía diabética tiene catarata. Puede haber un paciente con retinopatía diabética sin catarata, por supuesto. Tenemos pacientes con diabetes tipo 1 que a los 10 años están haciendo retinopatía. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Es en realidad la panfotocoagulación láser. De acá la voy a explicar un poco, porque al menos una información general para ustedes. La panfotocoagulación láser lo que hace es eliminar retina isquémica. ¿Y qué hace con darle mayor predominancia de oxígeno y nutrientes al área macular? Por ende, la panfotocoagulación quema la retina isquémica periférica para darle mayor nutrición y oxígeno a la mácula. Entonces, si yo tengo un nervio óptico, y esta es la arcada vascular temporal, y esta es la nasal, y este es el área macular, mi panfotocoagulación láser siempre va por fuera de las arcadas temporales. 360 grados. Por eso se llama panfoto, porque lo hace por toda la retina. Pero ¿esto qué significa? Que estoy sacrificando campo visual del paciente. El paciente ya no va a ver donde yo puse la pauta. Va a evitar la aparición de neovasos. Y con esto la complicación de los neovasos, que puede ser hemovítrea o puede ser glaucoma neovascular, ¿cierto? Entonces, la panfotocoagulación láser es el tratamiento de elección hasta el momento actualmente para todo paciente con retinopatía diabética, tanto proliferativa como no proliferativa severa. Bien, ¿qué es lo que hace? Evita que se forme el neovaso, pero hay otro contexto. El otro tratamiento de los pacientes con retinopatía diabética es este de aquí, que es el antiangiogénico. El antiangiogénico es una inyección intravítrea. ¿Qué es lo que hace el antiangiogénico? Como el nombre lo dice, evita o reduce la formación del factor de crecimiento endotelial o el factor de crecimiento vascular endotelial. Por ende, regresiona o reabsorbe los neovasos existentes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros actualmente? Combinamos antiangiogénicos con panfotocoagulación láser. Mientras el antiangiogénico regresiona los neovasos presentes, la panfotocoagulación evita que se formen nuevos neovasos. Y así estamos diabética. Bien, pero ya saben el contexto diferente, qué hace la panfoto, qué hace el antiangiogénico,
Si yo tengo pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa que no tienen neovasos, no tiene sentido ponerle antiangiogénico. Solamente hago panfotocoagulación. Y si tengo pacientes con neovasos, ponerle panfotocoagulación evita que se creen los nuevos, pero no debo de olvidarme del antiangiogénico, porque los que ya se crearon y están presentes van a sangrar. Y el antiangiogénico los va a reabsorber. ¿Ya? Eso solamente para aclarar un poquito esta parte. Mujer de 75 años diagnosticada hace 3 años de drusas blandas en el fondo del ojo. Este es un MIR, ¿no? Sí, es MIR. Refiere presentar metamorfopsias de ganas y disminución de la agudeza visual. Donde ustedes vean metamorfopsias es mácula. Metamorfopsias es mácula. Entonces lo único que hago es buscar dónde dice mácula en las opciones. Y bien, acá tienen corioretinopatía serosa central, neuropatía óptica isquémica, catarata senil, degeneración macular. Vamos a tratar de ir de abajo hacia arriba. Voy a aprovechar esa pregunta para explicarles la corioretinopatía serosa central porque es muy frecuente en los médicos. ¿Qué pasa con la corioretinopatía serosa central? Es una enfermedad, si este es mi EPR y este es mi retina, lo que produce la corioretinopatía serosa central es que se acumule líquido subretiniano en el área macular. Entonces sí, me puede producir amorfopsias. Pero el paciente típico es el paciente varón, joven, con personalidad tipo A, eso de personalidad gerencial, por eso los médicos estamos metidos ahí, con altos niveles de estrés, con pocas horas de sueño, ya se están identificando varios probablemente, que acumula el líquido subretiniano porque el nivel de cortisol elevado por el estrés empieza a generar una disfunción de las células del EPR. Y las células del EPR no pueden funcionar, su bomba de ATPasa retirando líquido, ¿no? Sodio-potasio, y empiezan a acumular debajo de la retina. Y esta la levanta. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Algo llamado láser subliminal. Pero esto dudo que algún día lo pregunten, solamente es información para ustedes. ¿Bien? Área macular, líquido subretiniano, causa metamorfopsias, cuadro típico, varón joven, ¿no? Entre los 30 y 50 años, personalidad de tipo A, altos niveles de estrés, poco sueño, ¿no? Tengo por lo menos 4 médicos en tratamiento por retinopatía serosa central y un interno de medicina. Súper frecuente. Neuropatía óptica isquémica. La neuropatía óptica isquémica es súper sencilla. El nervio óptico es una estructura que tiene una excavación y tiene unos vasos. Puede ser de tipo arterítico, no que sea no arterítico. ¿Y qué tiene que ver o qué enfermedades tiene que ver aquí? Principalmente la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que provoca? Cualquier contexto de infarto es idéntico. Provoca la formación de una placa ateromatosa que bloquea la irrigación del nervio óptico. ¿Y cuál es la irrigación del nervio óptico? Tiene varias porciones, pero la más importante es la arteria central de la retina. Y además los vasos peripapilares. ¿Y estos de dónde deriva? De la arteria carótida. Entonces, un infarto de la arteria carótida, entre ellas, me estaba olvidando la arteria oftálmica. Entonces, un trombo que afecta a la arteria carótida, afecta a la arteria oftálmica, afecta a la arteria central de la retina, los vasos peripapilares y me da un infarto del nervio óptico. ¿Cuál es la apariencia clínica del infarto del nervio óptico? Palidez. Palidez marcada, parece una tiza blanca el nervio óptico. ¿Y cuál es el defecto óptico que me da? Disminución de la agudeza visual súbita. Y el campo visual se afecta por completo. Entonces tengo una pérdida ominosa, pérdida completa del campo visual, no recuperable. ¿Tenemos tratamiento para esto? No. Se han intentado muchos estudios para tratar a la neurótica como si fuera un stroke, ¿no? Una enfermedad cerebrovascular, un accidente cerebrovascular,
pero nada ha demostrado que esto tenga relevancia clínica con el futuro visual del paciente. Entonces, la neuropatía óptica isquémica la tratamos nosotros con antiagregantes y además con un medicamento. Le digo esto, no está demostrado, pero les digo. Utiliza brimonidina, porque la brimonidina ha demostrado en un estudio ser neuroprotector. Recuerden a la brimonidina como un medicamento antileucomatoso, ¿cierto? Bloquea el alfa 2. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Catarata senil. Ya les mencioné que no produce metamorfopsis. Bien. ¿Qué son las drusas? Las drusas hay de dos tipos. Drusa blanda y drusa seca. Nuevamente, EPR, retina, membrana de Bruch, corio capilar. La corio capilar está llena de vasos sanguíneos, este es el EPR, y entre el EPR y la membrana de Bruch se crean o se acumulan unos desechos que deberían de haberse eliminado de la retina. Estos desechos se llaman drusas. ¿Cuándo son secas? Cuando no hay neovascularización. ¿Y cuándo son blandas? Cuando hay neovascularización. Entonces, la degeneración macular asociada a la edad tiene como signo clínico patognomónico la presencia de drusas. Si no tiene neovascularización, son secas y se trata con antioxidantes. Si es blanda, o sea, tiene neovascularización, ¿con qué creen que lo tratamos? Con antiangiogénicos. ¿Bien? Nada más eso. Las drusas son parte de la degeneración macular. Si ustedes leen drusas, es degeneración macular. Niño de 7 años con ceguera nocturna, ¿cómo se denomina esta condición? Bien. Si no sabes el nombre, tienes que descartar. Iris es la inflamación del cuerpo ciliar y el iris. ¿Qué me causa? Algo llamado uveitis intermedia. ¿Provoca ceguera? No provoca ceguera. Tosis. ¿Qué es la tosis? La caída del párpado superior. ¿Provoca ceguera nocturna? No. Si cae completamente, sí obstruye la agudeza visual, pero si tú le das al párpado, el paciente no tiene alteración de la agudeza visual. Y te quedarías entre discromatopsia y hemeralopía. ¿Qué es la discromatopsia? Es una condición genética en la cual tú tienes ausencia de un tipo muy especial de cono, que puede ser azul, puede ser verde, puede ser rojo, y tienes una alteración en la percepción de los colores. Cada nombre tiene cada ausencia de cono o alteración del cono tiene un nombre distinto. No recuerdo los tres: deuteranoptia, protanoptia, y no recuerdo el azul, pero tiene nombres en particular. ¿Y qué es la hemeralopía? Es la ceguera nocturna. Entonces, si tú te acuerdas que la discromatopsia es el daltonismo, el daltónico no cambia su percepción de los colores sea de día o sea de noche. Él lo ve alterado absolutamente todo el día. Por ende, por descarte, debería de ser tu respuesta hemeralopía, y esa es la condición conocida como la ceguera nocturna. Eh, ok. Hay una enfermedad que se caracteriza por ceguera nocturna. Se llama retinosis pigmentaria. Les menciono algo chiquitito. Si ustedes recuerdan, tienen dos tipos de fotorreceptores dentro del ojo: el cono y el bastón. El cono le da la visión fotópica, significa que es la visión que me da colores. Pero el bastón es el fotorreceptor que me da la visión nocturna, que me da la visión del espacio, del movimiento. Cuando tú apagas la luz de tu cuarto y todo está oscuro, el bastón es el que entra a taller. Cuando la luz está prendida y tú observas los colores, es el cono. Por ende, si alguna vez te preguntaran cuál es la alteración del fotorreceptor inmerso en la enfermedad por retinosis pigmentaria, tú recuerdas que la retinosis pigmentaria se asocia con ceguera nocturna, por ende, el fotorreceptor alterado tiene que estar asociado con la visión en la noche. ¿Cuál es el fotorreceptor alterado? El bastón. Entonces, en otras palabras más sencillas, la retinosis pigmentaria es una alteración congénita en la función de los fotorreceptores llamados bastones. Nada más. Mujer de 65 años, hipertensa y diabética, presenta pérdida importante de la agudeza visual en el ojo derecho desde hace 4 días. En el fondo del ojo se aprecian venas tortuosas, dilatadas, hemorragias en llama, edema retiniano, manchas algodonóseas. Diagnóstico más correcto, y esto es una pregunta del MIR.
Bien, ¿sería una oclusión de la arteria central de la retina? No. ¿Por qué? Porque cuando se ocluye la arteria central de la retina, toda la retina se ve pálida, excepto el área macular, que se ve en rojo cereza, por la distribución de los vasos coroideos. Como la retina es más delgada en ese sector, se permiten ver los vasos coroideos y eso le da la imagen de mácula en rojo cereza. Bien, no es el contexto de esta enfermedad, no me habla de rojo cereza en la mácula, de hemorragias, de edema, de manchas algodonosas, etc. Vamos a retinopatía diabética. Bien, en la retinopatía diabética proliferativa, ¿puede haber todo esto? Sí, puede haber todo esto. Podría haber hemorragias en llama, podría haber edema retiniano difuso, podría haber manchas algodonosas, pero no habrían venas tortuosas ni dilatadas. Eso no es el contexto clínico ni visual de un paciente con retinopatía diabética. Sus venas son normales, no hay nada en eso. Hemorragia vítrea. Ya de por sí la hemorragia vítrea o el hemovitrio genera una dificultad muy grande de poder observar características de la retina. ¿Por qué? Porque la sangre está delante de la retina y es como si me pintaran de rojo la ventana. No me permite ver las estructuras o los muebles que tienes dentro de ella. Por ende, el hemovitrio no te da características de la retina, no te permite observar el nervio óptico, todo se ve muy turbio. Entonces, si te hablan de venas tortuosas y dilatadas, en realidad lo que te están hablando es esto. Esto es una obstrucción de la vena central de la retina. ¿Con qué viene acompañado? Si ustedes ven, el nervio óptico está hiperémico, edematoso. Las hemorragias que están en este sector de acá, estas hemorragias se llaman en llama, significa que son hemorragias que afectan la capa de fibras nerviosas y estas hemorragias son hemorragias retinianas. ¿Cuál es la diferencia? Que la distribución vascular superficial de la retina me permite a mí observar las hemorragias como en brochetazos, pero cuando la hemorragia se observa como puntos o manchas. Bien, entonces esto es hemorragia en llama, esto es manchas, hemorragia intrarretiniana, y este es el área macular que por la presencia de los exudados está edematosa. Entonces, ¿dónde ha sido la obstrucción? En el centro. Y la fisiopatología de esta enfermedad te habla que la obstrucción venosa ha sido en la lámina cribosa. Paciente diabético desde hace 10 años, disminución de la agudeza visual del ojo derecho de varios días de evolución. ¿Cuál es la causa más frecuente? Entonces, si tú te vas a la retinopatía diabética, el paciente puede estar viendo 20/20 y tener microaneurismas, microhemorragias, exudados, puede tener neovascularización en la periferia de la retina. Pero mientras la enfermedad no afecte la mácula, el paciente no presenta. Y a veces es difícil convencer al paciente sin una imagen mostrándole cómo está su fondo de ojo de que tiene que aplicarse el láser. Entonces, todo contexto de baja visual en paciente diabético necesariamente tiene que tener relacionado una alteración de la mácula. Sobre todo si te dice disminución de la agudeza visual de varios días de evolución. Porque si te dijera de muchos años de evolución, tú podrías fácilmente pensar que es una catarata metabólica. Porque las cataratas en los pacientes diabéticos son frecuentes, pero necesitan años de evolución. En cambio, acá te he dicho que sí, es diabético hace 2 años, pero la visión le ha bajado hace varios días. Entonces, nada que altere el cristalino es veloz, a menos que sea un traumatismo. ¿Bien? Entonces, edema macular recientemente instaurado, tiene toda la lógica de ser esta la respuesta. Aparición de hipermetropía secundaria glucosa es algo infrecuente, sí pasa, pero no es frecuente. Estrabismo secundario, el estrabismo secundario te generaría diplopia, ¿no? Visión doble, porque un ojo está enfocando una imagen retiniana y el otro está enfocando por otro lado. Y la catarata metabólica, como los he mencionado, necesita, si no son meses, que sería muy corto, en realidad son años de evolución. ¿Ya? Entonces no es el contexto de una enfermedad aguda. Paciente varón de 58 años, diabética, tratamiento con insulina, acude a urgencias por haber presentado disminución repentina de la visión en el ojo derecho. La agudeza visual es cuenta de 50 centímetros, no hay dolor, segmento anterior es normal. ¿Cuál es la causa más probable? Bien, si es una disminución repentina, tiene que haber sido un cuadro que necesariamente o sea macular o sea un sangrado. No hay otra. Entonces, una uveitis anterior en el contexto de un paciente diabético podría ser, pero no es frecuente. Es raro, no es común. Normalmente la uveitis viene asociada a enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, lupus, Sjögren, o viene asociada a infecciones intraoculares, ¿no? Como toxoplasmosis, sífilis, toxocariasis, ¿no? No es frecuente. Presbicia.
La presbicia no me causa una disminución repentina de la agudeza visual, es una disminución paulativa del enfoque de cerca en pacientes mayores de 40 años que se corrige usando lentes. Glaucoma neovascular. ¿Por qué no es glaucoma neovascular? Porque necesariamente tendría que venir asociado con neovascularización iridiana, que se llama rubiosis iridis, y además el glaucoma neovascular es un glaucoma agudo, y por ser glaucoma agudo viene con dolor necesariamente. Y este paciente no tiene dolor y el segmento anterior está normal. Entonces, descartando probabilidades, la hemorragia vítrea que ha pasado con esta paciente, un neovaso de la retina se ha roto, ha sangrado hacia el vítreo, ha teñido el vítreo de sangre y el paciente le bajó la agudeza visual. ¿Cuál es el tratamiento del hemovitrio? Si la causa es neovascularización, nuevamente antiangiogénicos, y si el hemovitrio permanece más de 2 semanas, se tiene que realizar una cirugía llamada vitrectomía mecánica. Significa que yo entro con un aparatito llamado vitrector, limpio la sangre y dejo la retina sin vitrio mático, ¿no? Mejora la huesa visual. Paciente de 40 años acude a servicio de urgencias por cefalea y alteraciones visuales no bien definidas. En la TAC se observa un gran tumor hipoficiario. ¿Cuál de los siguientes datos se esperaría encontrar en el paciente? Bien. Si la alteración es un tumor hipoficiario, por ende yo tengo una alteración del quiasma óptico. ¿Qué estructuras o qué vías son las que decusan en el quiasma óptico? Las vías nasales. Y si las vías nasales, o sea, la hemirretina nasal, ha mandado sus axones para que decusen en el quiasma óptico, ¿cuál es el defecto que tengo yo en el campo visual? Tiene que ser temporal. ¿Por qué temporal? Por el cristalino. El cristalino lo que hace es volver la por eso, cuando yo observo un fondo de ojo, por el cristalino yo tengo que pensar que la imagen está invertida y revertida, porque el cristalino voltea las imágenes y el cerebro es quien las vuelve a poner en la posición original. Bien, entonces, si necesariamente el quiasma óptico ha sido lesionado por un tumor hipoficiario y ha lesionado mis fibras nasales, mi defecto campimétrico tiene que ser temporal. Y si es temporal, la respuesta es semianopsia bitemporal. Así de sencillo. No sería homónima izquierda, ¿no? Porque para ser homónima izquierda tendría que ser de la cintilla óptica necesariamente. Tendría que ser afectado mi campo temporal izquierdo y nasal derecho para ser homónima izquierda. ¿Bien? Y no sería binasal porque tendría que haberme afectado las vías nasales y eso es sumamente difícil. Y tampoco sería una cuadrantanopsia nasal bilateral por el mismo concepto, ¿no? Tendría que haberse lesionado bitemporalmente y eso es infrecuente, sería más teórico que clínico en realidad. Paciente varón de 78 años con historia de cefalea crónica de aparición repetida de oftalmoplegia en el ojo izquierdo y anisocoria. Según la sospecha, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, cefalea crónica, ok, esta respuesta es conociendo el contexto de la anisocoria. La anisocoria tiene un diagnóstico diferencial muy relevante con una enfermedad muy particular que no te tienes que olvidar y por eso puse esta pregunta. Bien, el infarto de la corteza frontal tiene relación con la agudeza visual. No, no de la función visual en la corteza frontal. Absolutamente nada. Una neoplasia cerebral. ¿Podría producir cefalea crónica? Sí. ¿Aparición repentina de oftalmoplegia en el ojo izquierdo en isocoria? Sí. Paramos acá. Aneurisma de la arteria comunicante posterior. Ahorita comento esto. Migraña oftalmoplégica no causa isocoria. Bien, entonces yo tengo un diagnóstico diferencial entre neoplasia y aneurisma de la arteria comunicante posterior. Eh, por anatomía existe necesariamente una relación anatómica entre la comunicante posterior y el paso del tercer par craneal. Por ende, la clínica de pacientes con parálisis del tercero, que significa oftalmoplegia, recuerden, si la oftalmoplegia del tercero bloquea las funciones de los músculos inervados por el tercero, ¿hacia dónde estaría mirando mi ojo? Mi ojo estaría mirando hacia el único músculo extraocular o uno de los únicos que no está inervado por el tercero. ¿Y cuál es este? El sexto. El sexto jala el ojo hacia afuera. Entonces la posición de un paciente con parálisis del tercero sería con el globo ocular dirigido hacia afuera. Y también funcionante el oblicuo superior, que baja el ojo. Entonces hacia afuera y abajo. Y ya está. Bien.
Neoplasia cerebral sería la respuesta si yo no tuviera en las opciones aneurisma de la arteria comunicante posterior. Nuevamente, la causa más frecuente de parálisis o oftalmoplegia con anisocoria es del aneurisma de la comunicante posterior. Esto es por frecuencia. No significa que la neoplasia cerebral no lo pueda provocar. Como les mencioné, las causas compresivas podrían provocarme, cualquiera fuera el origen, hematomas, edema cerebral, neoplasias, podría provocarme oftalmoplegia y anisocoria. Pero en frecuencia, lastimosamente, tendrían que haber sabido la información de frecuencias para saber que la respuesta tiene que ser la C necesariamente. ¿No? No puedes confrontar la aneurisma de la comunicante posterior versus otra patología que pueda ser más relevante o más frecuente que ella misma para producir anisocoria y oftalmoplegia. No hay otra, es esa. Paciente varón de 59 años hipertenso que refiere a pérdida de visión en su ojo izquierdo. En el fondo de ojo se aprecia papila óptica de aspecto pálido. A todos se aprecia un defecto del campo inferior. Diagnóstico más probable. Ok. Bien. Primero, ¿sería glaucoma crónico? No. No sería glaucoma crónico, ¿por qué? Porque el defecto campimétrico del glaucoma no es una pérdida del hemicampo. Nunca viene con pérdida de hemicampo. La pérdida de hemicampo está asociada a una alteración propia del nervio óptico, no de la capa de fibras nerviosas. Ojo, el glaucoma produce pérdida de las células ganglionares. Y las células ganglionares son las que dan el origen de la capa de fibras nerviosas, que a su vez componen al nervio óptico. Pero el defecto campimétrico del glaucoma está asociada con la direccionalidad de la capa de fibras nerviosas. Por eso yo tengo defectos campimétricos en escalón, en arco, ¿no? Eh, focales antes de tener pérdidas completas. Entonces, no es pérdida de un campo inferior jamás en la presentación. ¿Bien? Eso es punto número uno. Entonces, si esto viene asociado, la pérdida de un hemicampo, necesariamente al nervio óptico, no podría ser obstrucción de la vena central de la retina. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto en la imagen, eh, la retina y el nervio óptico de un paciente con obstrucción venosa de la retina necesariamente viene con edema papilar. Y el edema de la papila no se ve pálido y se ve enorme, se ve un disco óptico, parece una yema de un huevo así gigante, entonces no se ve pálido para nada. Y esto me dejaría necesariamente neuritis óptica versus neuropatía óptica isquémica anterior. Y lo que tengo que hacer es utilizar la información que me da la pregunta. Me dice que es varón y que es hipertenso. ¿Qué es lo más frecuente? Neuropatía óptica isquémica anterior, no arterítica. ¿Por qué no sería neuritis óptica? ¿Cuál es el cuadro clínico de la neuritis óptica? Mujer de edad media, que además viene asociado con frecuencia a una manifestación ovírica o enfermedad desmielinizante, como la esclerosis múltiple. ¿Puede venir en un adulto mayor? Sí, pero me tendrían que haber hablado de un contexto vírico, infeccioso, o al menos un cuadro de patología inmune que me pueda provocar neuritis óptica. Es muy raro, es muy raro. ¿Qué sería más frecuente? Hacerle caso a la hipertensión y al sexo del paciente. Entonces, si es más frecuente, la neuropatía óptica isquémica anterior comparte los factores de riesgo con el infarto de miocardio y con la enfermedad cerebrovascular. Entonces, estas tres patologías son manifestaciones necesariamente de problemas cardiovasculares. En frecuencia, neuropatía óptica isquémica anterior realmente mucho más frecuente que neuritis óptica. ¿Ya? Pero no se olviden, mujer de edad media con esclerosis múltiple, neuritis óptica, de lleno. Con respecto a la neuropatía óptica isquémica, una de las afirmaciones es falsa. ¿La mononeuropatía craneal más frecuente es la afectación del séptimo? No. La afectación del tercero suele conservar la motilidad pupilar. Un ratito. El componente sensitivo afectado más frecuente. ¿El componente sensitivo es el más frecuentemente afectado en la polineuropatía diabética? Sí. La amiotrofia diabética puede acompañarse de un cuadro de caquexia? Sí. Por ende, la A es la incorrecta. ¿Por qué? Porque la afectación más frecuente, la mononeuropatía craneal más frecuente es la parálisis del tercero. No es la del séptimo par, es tercer par craneal. Bien. Y como les había mencionado, recuerdan el dibujo que les hice de anatomía, la afectación del tercero por isquemia
Eh, no. Ok, acá el tercero suele conservar la utilidad pupilar. Miren, la respuesta del banco es la A, pero ahora leyendo la B tampoco estoy tan seguro. Es una neuropatía craneal más frecuente. No, es el tercer par craneal. Yo marcaría la A definitivamente. Pero el tercero no es una mala respuesta. Ok, vamos a considerar la A como respuesta. La A era la respuesta del banco. Esta es una pregunta del MIR. Creo que fue MIR 2012. Bien, consideren la A, por favor. Uno de los siguientes signos o síntomas no esperaría encontrar alguna parálisis simpática de Horner, midriasis, ¿no? O sea, el paciente viene con miosis. ¿Y por qué viene con miosis? ¿Recuerdan la cadena simpática? Eh, una de las causas más frecuentes descritas, al menos en los exámenes de síndrome de Horner, es el tumor de Pancoast, que es un tumor que está en el vértice del pulmón y que afecta la vía simpática de la vía oftalmológica. Cuando afecta la vía simpática, lo que produce es una lesión de la fibra postganglionar larga. Y cuando afecta a esta fibra simpática, por ende se afecta la capacidad del paciente de hacer midriasis. Pero si ustedes recuerdan, la vía simpática lo que genera es midriasis, ¿no? Por liberación de adrenalina y noradrenalina. Entonces, si el paciente se afecta la vía simpática, prevalece la parasimpática. Y si prevalece la parasimpática, el efecto de la parasimpática es la miosis. Entonces, no puede venir con midriasis, necesariamente tiene que ser miosis. Tosis, sí, porque se afecta el elevador del párpado. Disminución de la sudoración bilateral, sí. Y heterocromía del iris y las lesiones congénitas, sí. Si ustedes han visto la película de X-Men, ahí ven heterocromía. Junto con las fibras motoras que configuran el nervio motor ocular común, se encuentra la fibra del sistema nervioso autónomo de naturaleza parasimpática. ¿En qué ganglio terminan las fibras preganglionarias parasimpáticas? Es una pregunta de anatomía. Óptico, no, eso no tiene nada que ver con el ojo. Nervio de Gasser, ese es del trigémino. Submandibular, no tiene nada que ver con el ojo, es el ganglio ciliar, ¿cierto? La respuesta sería la 3. El ganglio ciliar, ojo, es el punto de conexión y de sinapsis de la vía parasimpática. Y la simpática la atraviesa, pero no hace sinapsis. Pero también puede estar relacionado con lesión del ganglio ciliar. En la uveitis anterior específica señala el medicamento de elección. Ok, les explico. La uveitis anterior, como es un fenómeno inflamatorio de la cámara anterior y tiene células flotando, lo que yo quiero es controlar la barrera hematoacuosa del iris. Por ende, lo que quiero es algo que me ayude a que deje de filtrar células hacia la cámara anterior. ¿Por qué? Porque la uveitis anterior se complica por la presencia de estas células con glaucoma, porque las células inflaman trabéculum provocando trabeculitis, perdón, y además pigmentan la cámara anterior del cristalino, incluso pudiendo provocar catarata uveítica. Entonces, el único medicamento de esta lista que puede mejorar o estabilizar la barrera hematoacuosa del ojo es la atropina. La gentamicina es un antibiótico, el latanoprost es un antiglaucomatoso que activa la vía uveoescleral escleral para el drenaje lumbracuoso y el timolol es el medicamento de segunda elección para un glaucoma que actúa sobre los receptores beta que están ubicados en el cuerpo ciliar, que son los que producen el humor acuoso. No tiene que ver con la uveitis. El ataque agudo de glaucoma es una entidad muy dolorosa cuyo tratamiento debe estar a brevedad posible. ¿Cuál de estos signos no corresponden a este diagnóstico? Ok, miosis, cámara anterior estrecha, edema corneal e hiperemia ciliar. Les había mencionado que uno de los signos clínicos del glaucoma agudo es la midriasis reactiva. ¿Pero por qué se produce esto? El aumento de la presión intraocular es tan súbita e intensa que infarta a las fibras del iris. Al infartarlas no les permite reaccionar con la luz. Por eso el músculo se dilata. No es una dilatación plena, sino es una dilatación media y no reacciona con la luz. Por eso se llama midriasis arreactiva. Entonces, lo único que no va con este cuadro es la miosis. Porque sí, los pacientes tienen cámara anterior estrecha por el bloqueo pupilar, hay edema corneal, como les había mencionado, microquístico, y ahí que se altera la irrigación ciliar del globo ocular.
Ya nos falta poquito. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es el que menos ayuda para el diagnóstico de glaucoma crónico? El que menos ayuda, asimetría, presión intraocular elevada. Definitivamente, de todos estos, los tres primeros son claros signos de glaucoma. Y la agudeza visual disminuida, o sea, por debajo de 20-100, puede ser provocada por catarata. Un miope alto puede tener una agudeza visual así. O un paciente con espasmos acomodativos, pacientes con hemovítrios, pacientes con degeneración macular, todo puede tener esta disminución de la agudeza visual. Pero un paciente con degeneración macular no tiene excavación papilar aumentada, que si lo tiene glaucoma, no tiene una asimetría en la excavación, que lo tiene glaucoma, y no tiene una presión intraocular por encima de 25. Entonces, claramente, lo único que no sería para el diagnóstico es la agudeza visual. Hombre de 35 años que acude al servicio de urgencias por dolor en su ojo derecho de 3 días de evolución. La exploración biomicroscópica muestra tras tinción con fluoresceína una úlcera corneal central en forma de dendrita. Bien, ¿cuál es el diagnóstico? Necesariamente tienen que conocer que la dendrita es el signo patognomónico de las queratitis herpéticas. O sea, necesariamente tiene que ser viral y necesariamente tiene que ser herpética. Ninguna de las otras queratitis me va a generar una dendrita en la córnea. Entonces, esto necesariamente requeriría que ustedes conozcan que la dendrita es el signo patognomónico de las queratitis herpéticas y de los frecuentes el herpes tipo 1. Elige la premisa correcta. Conjuntivitis bacteriana sin afectación corneal produce pérdida visual permanente. Eso nunca, ya saben, las conjuntivitis no bajan la visión. Paciente varón de 60 años con pérdida súbita de la visión puede presentar catarata. La catarata nunca es pérdida visual súbita. El glaucoma causa pérdida visual reversible, es irreversible. El estrabismo es causa frecuente de dolor ocular. No hay ninguna respuesta correcta acá. Creo que esta fue una pregunta de salud del 2008 o 2009. No hay respuesta correcta en estas premisas. Bien, solamente se las puse para mencionar. Y ya está. Gracias, gracias, doctor Silva. Gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por favor. Deben haber varias preguntas ahí en el auditorio, en la sala. Sí, una consulta. Para la conjuntivitis, ¿actualmente se recomienda hacer oclusión del ojo? O... Nunca, nunca. Nunca se ha recomendado la oclusión ocular en ningún contexto de enfermedad infecciosa. Entonces, el único contexto donde yo podría ocluir un ojo es en una enfermedad llamada queratitis actínica, que es la que se produce en pacientes que se han expuesto a radiación ultravioleta, que comúnmente son pacientes soldadores, ¿no? Son pacientes que están soldando y en la madrugada les genera un gran dolor quemado y al quemarse ha perdido el epitelio corneal. Ahí sí lo parcho, porque la molestia no fue infecciosa, sino fue una quemadura ocular. Luego, cuando yo trato queratitis, conjuntivitis, blefaritis, nada que tenga que ver con bacterias o infecciosos se parcha en el ojo. Eso está contraindicado. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Cuál dijo que era la única conjuntivitis bacteriana que da folículos? Clamidia, la clamidia trachomatis, que es la Ah, misma que da la enfermedad llamada tracoma, que es la causa de ceguera en países no desarrollados como África, causa ceguera. Preguntan acá, diagnóstico diferencial entre las conjuntivitis, sobre todo la secreción. Las virales normalmente son más serosas y las alérgicas normalmente son más mucoides. Pero ninguna secreción te da el diagnóstico diferencial. Podrían incluso compartir secreción mucoide serosa, conjuntivales y virales tal cual. Entonces no deberías de guiarte por el tipo de secreción. Debería de haber alguna información adicional en la pregunta que te ayude a distinguir entre viral y alérgica. Si dice prurito, siempre marca alérgica. Las virales no se caracterizan por el prurito. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay otra pregunta, agradecemos infinitamente la participación del doctor Silva
por su Gracias. magnífica, por su paciencia en primer lugar, por su sapiencia, su experticia en explicar toda la patología principal de su especialidad, ¿no? De la oftalmología. Gracias, doctora. Muchas gracias por Realmente invitarme. un abrazo grande para usted. Realmente lo admiro por su sapiencia, por su experticia. Gracias, doctora. Sí, realmente. Está usted, pues, ¿no? Con todo lo último de la fisiopatología, de la clínica, de los métodos de diagnóstico en su especialidad. Agradecemos nuevamente al doctor Silva y un gran abrazo para él. Muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego, doctor Silva. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Un Perfecto, abrazo. doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias.